Hola, buenas noches. Soy Rosa Juliana Herrera y junto a mi compañera Damaris Rodríguez y todo el equipo de Edición Especial les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión. Hoy reconstruiremos la historia de una tragedia que enlutó hace 14 años al departamento de Santander y además hablaremos de la creciente violencia en contra de los alféreces de tránsito de Bucaramanga y su área metropolitana. Rosa y televidentes, buenas noches. Tona, cicatrices de una tragedia. Es la historia de la noche de velitas de 2011, una noche que no ha podido ser borrada de la memoria de los santanderianos. Un bus que viajaba de Bucaramanga al municipio de Tona fue sepultado por una luz de tierra causando la muerte de 6 personas y que pese a los intensos esfuerzos de la comunidad y de los equipos de rescate, no pudo ser. Esta es la historia. Mamita, ya van llegando ahí, deben que ir por la mitad del bus. Ay, sí, pero díganle que apure. Mamita, aguanta, esto es muy fuerte. La muchacha que está al lado suyo es Rocío. Sí. Lo que queda en pie de este muro es testigo y evidencia de la tragedia que ocurrió la noche de velitas del año 2011. Un bus que transitaba de Bucaramanga a Tona por esta vía fue arrollado y prácticamente aplastado por una gran cantidad de tierra y de piedras justo al borde de este abismo. En estos hechos, 6 personas perdieron la vida y hoy acá solo queda como recuerdo una virgen que fue empotrada en este lugar. Ya han pasado muchos años, 14 para ser exactos, y don Rosendo Ruiz Mendoza, papá de Rocío, no borra de su mente esa noche de diciembre del 2011, esa noche en la que no se encendieron las velitas, esa noche en la que su hija nunca llegó a casa. Como católicos, pues le hacemos el homenaje a la Virgen. Colocábamos la bandera y ella no quiso quedarse porque el invierno estaba pesado, pero dijo que ella no quería pasar sola. Entonces se vino y lamentablemente pues quedó en el accidente que sucedió en esa época. El mismo recuerdo perpetuo tienen los bomberos y voluntarios que fueron testigos de lo que puede ser hasta hoy la mayor tragedia de este municipio incrustado en el cordón magistral de la Cordillera Oriental. El día 7 de diciembre de 2011 caía un fuerte y torrencial aguacero por toda la área metropolitana de Bucaramanga, incluido sus alrededores. Entonces el bus iba en ese momento y quedó sepultado. Y ese día pues encontraron el primer derrumbe, hicieron transbordo a otro bus y continuaron. Y lamentablemente lo que pasó ahí, de verdad que es inexplicable porque eso es una peña. El talud tiene como 6 metros de peña y se vino fue la parte de encima. Y preciso en el momento que el bus pasó, al conductor le avisaron que no pasara porque estaba bajando y él no quiso hacer caso. No digo que fue de a propósito tampoco, porque pues también murió él y murió su hijo. Nadie va a querer enterrar a su hijo. Como cuento de Gabriel García Márquez, parecía la crónica de una muerte anunciada. Yo antes de arrancar de Bucaramanga le dije, ya no se venga porque ya es muy tarde. Y cuando sentamos ahí en el mueble, cuando acordé fue que vi gente correr y salía a mirar. Y yo dije, ¿qué pasó? No, que el bus tuvo un percance. Y la primer moto que encontré, yo no sé quién bajó, era una moto y pues yo no supe si le dije que me llevara o yo me subí. Allá fuimos a dar al accidente, pasamos el derrumbe y alcanzamos a entrar al bus, alcanzamos a hablar con ella y todo.
Yo alcancé a hablar con ella. El relato de don Rosendo es abrumador. Los detalles en su mente permanecen con precisión de relojero. Eso cogió la mitad del bus y el bus, al aplastarlo, le cogió los pies a mi hija. Y las sillas de los asientos, yo de un solo barrazo volaba esos tornillos. Y alcanzamos a quitar los primeros asientos por la parte de atrás. Y llegamos hasta donde un señor que se llamaba Don Modesto. Quitábamos a él y llegábamos donde mi hija. Cuando se nos vino una avalancha y ya la gente salió corriendo, yo me quedé soportando los barrotes que habíamos colocado. Yo le hablaba a Dios como si fuera otra persona que me ayudara. Yo agarré dos así, los abracé y no sé cómo las tuve. Y me estuve ahí hasta que como un gas me asfixió. Ya algo me hizo salir, pero fue asfixiado. Me dijo, papá, sáqueme de aquí. Dije, sí, hija, la vamos a sacar aquí si Dios quiere. Pero no fue así. Y estando ahí se vino otra avalancha, pero eso ya no era lodo, sino piedra. Y yo escuchaba mi nombre porque la gente, todo el mundo me gritaba. Pero yo me arrodillé ahí y yo dije, Dios, yo no lo estoy molestando a la naturaleza, que sea su voluntad, pero si es la mía, yo saco a mi hija, si es la suya, pues. Y estábamos ahí como resollando tantico cuando se vino una avalancha bajo una piedra. Yo recuerdo solamente las palabras que decían, esa sí los mató, y no más. Muchos factores jugaron en contra de los pasajeros del bus. La inclemencia de la lluvia y la naturaleza, la suerte, o tal vez, como dice don Rosendo, la voluntad de Dios ya estaba escrita. Todos murieron esa noche. Los registros oficiales señalan que diciembre es por lo general uno de los meses con más precipitaciones de lluvia en el municipio de Tona y sus alrededores. La noche de velitas de 2011 no fue la excepción. Múltiples emergencias por la ola invernal se presentaron. Tona fue la más grave. A esa emergencia acudieron varios equipos de rescate, como el de bomberos de Bucaramanga, que recibió el llamado de emergencia sobre las 8 de la noche. Por más de 12 horas el equipo trabajó para rescatar con vida a las personas atrapadas bajo el alud de tierra. Incluso en medio del rescate lograron comunicarse vía telefónica con las personas dentro del vehículo que finalmente no lograron sobrevivir. Javier Parra, al servicio del Cuerpo de Bomberos desde hace más de 33 años, fue el líder del primer equipo que llegó a atender la emergencia. Teníamos nosotros una actividad de celebrar ese momento de una comida especial, una cena de Día de Velitas. Allí, estando ya prontos a tomar la cena a las 8:30 de la noche, nos llega una alarma en la cual se manifiesta la caída de una luz de tierra sobre un vehículo, un bus. Por ahí dicen que cuando el río suena es porque piedras lleva. Tal vez por eso y por lo que se encontraron en Tona, Javier mantiene vívidas las largas horas de esa noche. Al llegar al sitio, sí, nos encontramos con ellas, efectivamente, y un señor con vida. El vehículo ya muy orillado hacia el extremo, hacia la parte del río, cada vez amenazaba por irse a ese abismo, hacia la parte del río que quien estaba muy crecido. Eso bujaba porque llevaba mucha piedra, lodo. Este bombero fue uno de los que, al llegar, logró comunicarse con las personas dentro del bus, igual que la hermana de Jenny, otra de las víctimas fatales. Pero dígale que levanten el techo, Lady. Que levanten el techo. ¿Usted está pegada al techo? ¿Usted está pegada al techo, mami? Sí. No se olvida nunca las voces de esas muchachas y el señor con mayor de edad con su garbo, su expresión de querer vivir. A ese llamado, como parte del segundo grupo de rescatistas, también llegó el bombero Eduardo Velázquez. Fue quien finalmente logró recuperar los cuerpos de las víctimas. ¿Qué encontramos? Encontramos la parte trasera de un bus
dentro de una montaña de tierra que la sostenía 40 centímetros de un muro de contención hacia un abismo de unos 40 a 50 metros de profundidad. Cuando nosotros encontramos las víctimas, ellos tenían el abdomen y las caderas más o menos a un ancho de unos 10 centímetros. Entonces, algunos signos, signos vitales o órganos vitales del cuerpo estaban en funcionamiento, sin embargo, ellos estaban perdiendo la vida de a poco. Para los valientes rescatistas del bus de placa XLA 178, Tona se convirtió en una cicatriz imborrable. Que contaran conmigo, que yo iba a hacer todo lo posible y todo lo que estaba a mi alcance por sacarlos de ahí. Que yo estaba ahí para servirles a ellos, sin esperar que perdieran la vida. Y decirles que lamenté mucho no haberles poder cumplido con mi labor de rescatista, de haberlas sacado con vida. Es verdaderamente difícil, una situación que para todo rescatista es bien difícil y de poco olvidar. Y al recoger los pasos, ahí en su taller de fundas de espadas campesinas, en su terruño lleno de recuerdos, aparecen esas palabras premonitorias para algunos. Lo que sí es que nadie está lejos de eso, ¿no? A veces uno está por ahí en su mueble, en su silla, mirando las catástrofes que suceden y nunca imagina que a uno le va a tocar eso. Yo le decía, hija, como papás, pues los papás se mueren primero, ustedes tienen que saber que eso duele para que lo tengan muy presente. Y ella se reía y decía que yo me voy a morir primero, papá, no se preocupe. Llama la atención a nivel nacional el creciente número de agresiones registradas a los alféreces de Bucaramanga y su área metropolitana. Agresiones que van desde lo verbal hasta lo físico, donde la vida misma ha sido arrebatada. Pero, ¿qué es lo que genera esas formas agrestes de cohabitar? Ese comportamiento alevoso contra quien imparte orden y hace cumplir la norma en las vías. Rosa Juliana Herrera indagó sobre esa tensionante relación entre ciudadanía y agentes de tránsito. Esta es la historia sobre las vías, evasión y agresión. La cultura vial en Bucaramanga y su área metropolitana ha cambiado con los años, tanto que antes un pare era eso, un pare. Se respetaban las señales de tránsito y el sentido de las vías, se acataban los requerimientos de la autoridad vial y había respeto por quienes portaban el uniforme de agente de tránsito. Las y los infractores entendían y aceptaban sin dilación que habían infringido la ley. Señor, me acaba de agredir, regáleme la Ponal urgente, hágame el favor. Hoy, la historia es otra. A diario vemos en Bucaramanga, Girón y Florida Blanca, en el marco de los puestos de control, escenas de fuga, atropellamiento, golpes, uso de armas cortopunzantes, amenazas y ataques verbales y físicos a los agentes de tránsito. Incluso, uno de ellos encontró la muerte en diciembre de 2024 por cuenta de un motociclista que lo atropelló cuando el agente lo requirió. Sin mediar palabras, solo se pusieron a mi espalda, me pegaron una patada voladora. A un conductor de grúa se le acercó un motociclista y con un arma blanca le generó una puñalada en el brazo, 7 puntos de una vez. En mi caso, como director operativo de movilidad, agresiones, incluso amenazas de muerte. Le hizo un comparendo a una persona porque dejó el carro en abandono y esa persona vino y le escupió la cara. Se me lanzó con un casco, me pegó por el lado izquierdo de la cara, me tumbó. Eso fue en segundos. Cuando nos dimos cuenta fue que lanzaron ese ladrillo de cemento y me golpearon en el tórax. Se vuelven agresivos. Y cuando uno les hace el comparendo y se los va a dar en la mano, se lo rompen a uno, se lo tiran por la cara, le dicen a uno palabras, amenazas de muerte.
todo aquel que genera autoridad y genera orden es aborrecido. Según fuentes consultadas de las direcciones de tránsito de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, los mayores infractores son los conductores de motocicleta. En los últimos años, el comportamiento hacia los agentes de tránsito ha ido cambiando de manera acelerada. Hace unos años atrás, un agente de tránsito era tan respetado como un policía o como un soldado. Hoy no. Entonces, si un agente de tránsito lo detiene, se siente con el derecho de agredirlos y justifican su agresión en que por qué lo paran o por qué le detienen la moto. Esa pérdida de reconocimiento o de valor o de importancia al agente de tránsito ha generado un caos en la movilidad y un retroceso en la cultura ciudadana. Pero, ¿qué es lo que en Bucaramanga y su área metropolitana ha cambiado de 10 años para acá? Para que la percepción y el respeto por la vida misma de un agente de tránsito haya variado tanto y se haya desatado lo que parece ser una guerra intestina entre ciudadanos y autoridad. El efecto migratorio ha creado un cambio cultural en el comportamiento de la cultura vial. Hace 10 años en Bucaramanga un semáforo rojo era sagrado. Un casco para el motociclista era un deber. El pare era un pare. De un tiempo para acá, la cultura de otras regiones la trajeron acá donde cada quien hace lo que quiera. Es así como el mototaxismo o la mensajería express ha viralizado la venta de motos para alquilarlas por días u horas a conductores que muchas veces, sin temor a la ley, desconocen por completo la norma. Todas las personas que transitamos por las vías de nuestro territorio, vemos que las motocicletas son los que hacen los cruces prohibidos, son los que vienen sin casco de seguridad, son los que muchas veces no respetan los semáforos de la ciudad. Según las demás autoridades consultadas por este programa, también gran parte de las agresiones a los uniformados de tránsito están motivadas, provocadas por un grupo de actores recientemente en escena que, según ellos, incitan a que conductores desconozcan la autoridad, lo cual despoja de sus facultades y valía a quienes están llamados a impartir orden sobre las vías. Es simplemente la parte administrativa, ¿listo? Retírese, que usted no tiene nada que ver con el procedimiento, retírese. Tenemos un sinnúmero de grupos de WhatsApp creados generalmente por veedores, mal llamados veedores, que incitan a la violencia hacia nosotros. Y la invitación de estos grupos es a no acatar las normas, a evadir los puestos de control y por supuesto que en el momento en el que la operatividad aumenta y la efectividad de nuestros operativos genera muchas inmovilizaciones, se han atrevido incluso a convocar a zonadas. Los veedores, que su función es la de hacer cumplir las normas, parece que en algunas partes da la impresión de que se haya desenfocado en su función. Según datos de la Alcaldía de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito de esa ciudad, cerca del 25% del personal dispuesto para la regulación vial está incapacitado justamente por lesiones personales, producto de los ataques físicos a los cuales se ven expuestos todos los días en el marco del ejercicio de sus funciones. Y si bien se han reportado casos indefendibles al interior de las direcciones de tránsito, para el alcalde de Bucaramanga, cualquier tacha o hecho aislado que demuestre una conducta cuestionable hacia un agente de tránsito es usado también para exacerbar los ánimos y generalizar el accionar de todo el cuerpo de agentes. Es decir, por el error de uno, todos son sacrificados, cuestionados y vituperados. Esa campaña de odio de algunos actores que quieren instrumentalizar estos hechos para generar popularidad terminó generando una lucha contra la gente de tránsito que terminó en agresión, como lo vimos hace unas semanas, hasta la muerte en un agente de tránsito del área metropolitana. En diciembre del año pasado, un lamentable caso oscureció los días de la Dirección de Tránsito de Floridablanca y, en general, del área metropolitana. Ricardo Chacón García fue el agente de tránsito que perdió la vida cuando 2 días después de ser arrollado murió producto de los traumas cráneoencefálicos que le ocasionó el ser arrastrado por un motociclista que se dio a la fuga cuando el alférez Chacón le hizo la señal de pare. Un mes antes de su fallecimiento, Ricardo Chacón concedió una entrevista al programa Cultura C del Canal Tro.
Ricardo Chacón García era padre, esposo, un consagrado abuelo, un hermano fraterno y un hijo amoroso. Fue un hombre estudioso, profesional en Derecho y especialista en Derecho Administrativo. Más de 30 años de su vida estuvieron al servicio de la institución. Pero el 4 de diciembre de 2024 no regresaría a su casa nunca más para volver a alzar a sus nietos, besar a su esposa en la frente y bendecir a sus hijos. Esta acción que provocó la muerte de Ricardo Chacón fue por un ciudadano que omitió un pare. Como ustedes pueden observar, son seres humanos los que están trabajando, preservando la vida. Ricardo Chacón, además de ser agente de tránsito, era el instructor de los practicantes viales. Hacía pedagogía todo el tiempo para instruir a los novatos en formación. Ricardo habló un mes antes de su muerte para las cámaras del Canal Tro, haciendo lo que más le gustaba y de lo que más sabía: pedagogía vial. Lo más importante es que la cultura vial, eso es, el ordenamiento, como estamos trabajando acá en orden. Porque primordial que es los peatones. Le faltaba muy poco para pensionarse y cumplir su sueño de viajar con más calma y por más tiempo a Estados Unidos, a visitar a su familia y a gozarse a rienda suelta a sus nietos. Cuando murió mi compañero Ricardo Chacón, sentí rabia, sentí mucho dolor, porque Ricardo era una persona que le gustaba hacer las cosas muy bien. Féretros de nuestro compañero Ricardo Chacón García. Pista al tren. Estamos de acuerdo en que la pérdida de cualquier vida sobre la vía nos duele a todas y a todos. John Faber Guerrero, uno de los veedores viales más férreos del área metropolitana, lamenta el fallecimiento de Chacón como el de todo aquel que por imprudencia termina con su vida sobre el asfalto. Profunda tristeza, no era una persona agresiva, era un agente pedagógico. Yo lo vi muchas veces, estando hablando con él, veía a un motociclista que venía por ahí sin casco o algo y él paraba y le decía: venga hermano, o sea, sin casco, en serio, usted tiene familia. Los cogía y los regañaba, y estando yo ahí presente. Y le decía: ponga el casco y no le hago el comparendo. Finalmente, algo de justicia llegó para la familia de Ricardo Chacón. El 27 de febrero de 2025, y tras la revisión de 80 cámaras de seguridad y más de 160 horas de grabación, el alcalde de Floridablanca anunció la captura de Gabriel Antonio Núñez Fuentes. Hoy este responsable se encuentra adelantando un juicio por homicidio agravado. Desde el gobierno municipal lo que hacemos un llamado a las autoridades judiciales es que por favor se imponga una pena ejemplar. Ricardo Chacón, en la entrevista que concedió a las cámaras del Canal Tro, habló sobre un tema determinante para la cultura vial. Una cátedra, desde pequeños, desde niños de grado 0. Porque nosotros desde pequeños nos vamos, sí, y vamos observando toda la normatividad correspondiente. Justamente eso, la pedagogía que tanto hacía y de la que tanto hablaba Chacón, las cátedras, la educación, es lo que reclaman las mismas veedurías a las direcciones de tránsito de la zona metropolitana. Lo primero que tenemos que hacer es volver a recuperar la autoridad, pero la autoridad no es como lo piensa algunos administradores del área metropolitana, que la autoridad es la fuerza. Es que ellos confunden la fuerza, ellos confunden la coacción con autoridad. Lo que se debería era volver a recuperar las charlas en los colegios, hay que partir de la buena fe de los ciudadanos, hay que creer en ellos y hay que recuperarlos con educación. Lo cierto es que si la cultura vial continúa como va, no quedará cuerpo de alféreces, agentes de tránsito o reguladores viales en pie. La accidentalidad y el caos vehicular irán en aumento y más personas terminarán como el agente Chacón o el joven Daniel Ibáñez, saliendo de sus casas sin saber que jamás regresarían. A toda la comunidad en general, la prevención. Estamos organizando nosotros en buen funcionamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para una cultura vial. Se están bajando hasta allá con armas cortopunzantes
por el asunto que el otro le está diciendo pilas con la cultura vial. Precisamente mientras grabábamos y producíamos esta historia de violencia contra la autoridad de tránsito, el alférez de Girón, Elkin Avendaño, sufrió una grave fractura ocasionada por un motociclista que conducía en contravía y embistió al agente de tránsito. Hasta aquí este episodio de Edición Especial. 2 historias que nos dejan un importante mensaje sobre apreciar la vida. Nos vemos en un próximo capítulo de Edición Especial con nuevas historias del Gran Santander. Una feliz noche para todos y todas. Adiós.